Me fui a la casa. Cuando llego al hogar, entonces me acuesto para descansar, terminando de orar, descansando. Y en ese momento yo me acuesto. Pero de pronto empecé a tener como una batalla, una guerra, y como que mi cuerpo empezó a quedar inmóvil. No se podía mover. Yo quería como que gritar, como que respirar, sentir que estaba libre, pero en ese momento sentí una opresión que ataron mis manos, ataron mis pies y hasta ataron mi boca, porque yo no podía decir nada. En ese momento yo puedo entender que había entrado en una guerra espiritual. Cuando yo empiezo a entrar en esa guerra espiritual, automáticamente en unos segundos yo empecé a clamar en mi espíritu que Dios me ayudara en esa guerra espiritual. Cuando yo empiezo a clamar en mi espíritu, yo puedo ver que mi espíritu salió del cuerpo y empezó mi espíritu a ver lo que estaba pasando con mi cuerpo físico en la cama. Entonces en ese momento mi espíritu que estaba flotando al aire, porque yo pude ver mi espíritu que estaba flotando al aire, pero el José Luis espíritu estaba viendo al José Luis físico que estaba en la cama. Para muchas personas el mundo espiritual no es creíble, pero muchas personas han tenido experiencia con ángeles, pero también han tenido guerras espirituales. Y por tal razón, en este tiempo hemos traído un nuevo segmento llamado Experiencias Espirituales. Y por tal razón, hoy de igual manera tenemos aquí a nuestro hermano José Luis Nicolás, que estará hablando acerca de sus experiencias espirituales. Bienvenido, mi amado. Amén. Muchas gracias por esta oportunidad una vez más, amado. Estamos muy agradecidos con el Señor de poder compartir una experiencia de parte del Señor en este hermoso canal. Y bueno, estamos aquí para platicar un poco de este tema y darle a conocer a la gente para que la gente sea bendecida e edificada también para la gloria del Señor. Amén. Para ti, ¿qué es el mundo espiritual? Bueno, el mundo espiritual más que nada es conforme a la palabra establece en Hebreos capítulo 11, versículo 3, que por la fe nosotros entendemos que Dios creó todo lo que nosotros podemos ver ahorita en el presente, en lo terrenal. Por el poder de la palabra de Dios fue hecho lo que podemos ver del mundo espiritual que no se puede ver. O sea, de lo que se ve fue hecho de lo invisible, dice la palabra del Señor. En pocas palabras, existe el mundo espiritual y dentro de ese mundo espiritual, amado, también existe dos gobiernos, que es el gobierno de Dios y el gobierno de las tinieblas, el mundo de las tinieblas. Por lo tanto, eso me llama la atención en esta hora de poder compartir una experiencia que tuve en los comienzos del ministerio. Como mucha gente tal vez ha tenido esta experiencia, han batallado, han tenido luchas, pero te quiero contar rápidamente que al comienzo del ministerio, hace más de 10 años más o menos, empezamos a buscar al Señor en ayuno, en oración, meternos con el Señor. Y tú sabes que siempre cuando una persona se levanta a buscar, a clamar, a tener intimidad, entendemos que cada vez que hay un propósito poderoso en la vida de una persona, un llamado, un ministerio, un plan perfecto de parte del Señor, siempre el mundo de las tinieblas comenzará a levantarse en contra de esa persona. Y es lo que yo pude experimentar al comienzo de mi ministerio, porque como todos entendemos y mucha gente ha vivido este tipo de guerras espirituales, experiencias con el mundo de las tinieblas, no solamente con las cosas de Dios, sino que también con las cosas del mundo de las tinieblas, como dice la palabra en Efesios capítulo 6, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y gobernadores en las regiones celestes, dice la palabra del Señor. Así es. O sea, a través de la palabra podemos entender que hay luchas espirituales que nosotros vivimos. Y esto me recuerda y me lleva a mis inicios, cuando yo empecé a buscar al Señor, empecé a meterme mucho con el Señor, de madrugada, vigilias, oraciones, y bueno, intimidad con el Padre. En una ocasión, mi vida espiritual estaba creciendo bastante. Estaba
ya en ese entonces formando una relación personal con el Señor. Y uno de aquellos días que estuve orando, me fui a la casa. Cuando llego al hogar, entonces me acuesto para descansar, terminando de orar, descansando, para descansar. Y en ese momento yo me acuesto. Pero de pronto empecé a tener como una batalla, una guerra, y como que mi cuerpo empezó a quedar inmóvil. No se podía mover. Yo quería como que gritar, como que respirar, sentir que estaba libre, pero en ese momento sentí una opresión que ataron mis manos, ataron mis pies y hasta ataron mi boca, porque yo no podía decir nada. En ese momento yo puedo entender que había entrado en una guerra espiritual. Cuando yo empiezo a entrar en esa guerra espiritual, automáticamente en unos segundos yo empecé a clamar en mi espíritu que Dios me ayudara en esa guerra espiritual. Cuando yo empiezo a clamar en mi espíritu, yo puedo ver que mi espíritu salió del cuerpo y empezó mi espíritu a ver lo que estaba pasando con mi cuerpo físico en la cama. Entonces en ese momento mi cuerpo, mi espíritu que estaba flotando al aire, porque yo pude ver mi espíritu que estaba flotando al aire, pero el José Luis espíritu estaba viendo al José Luis físico que estaba en la cama. Y en ese momento, cuando el espíritu mira al físico, puedo ver 4 personas ahí, 4 personas encapuchadas, y pude entender que no era cosa física, sino cosa espiritual. Correcto. O sea, era un ataque del enemigo, era satanista, brujos, tal vez era un espíritu que me querían atar y me querían atormentar y destruirme. Porque muchas veces a muchas personas les pasa eso, que en un sueño o al momento de irse a dormir empiezan a sentir oposiciones, opresiones en su vida, no pueden respirar. Hay gente que se ha muerto hasta por un ataque corazón, porque no saben y no entienden que hay un mundo espiritual que empieza a atacar tu vida. Bueno, mi espíritu salió y en ese momento mi espíritu empieza a ver a mi cuerpo físico ahí sobre la cama. En ese momento yo pude entender que estaba en una guerra espiritual, y en el momento que yo entendí que estaba en una guerra espiritual, empecé a clamar y a reprender esos espíritus, esos personajes que yo había visto que me estaban llevando. Eran 4 personajes que de cada lado de mis pies había 2 personas y otras 2 personas en mi hombro. Me querían levantar. Yo vi cómo esas personas me estaban levantando de la cama y yo me imagino que me iban a llevar. Wow. Yo no sé qué es lo que iba a pasar en ese momento, pero lo único que yo pude entender rápidamente en cuestiones de segundos, que mi espíritu empezó a clamar y empezó a reprender, y en mi espíritu empezó a decir: en el nombre de Jesús, suéltalo. En el nombre de Jesús, suéltalo. En el nombre de Jesús, suéltalo. Entonces empecé a sentir en mi cuerpo físico como que algo estaba luchando, como que algo estaba ahí retenido. Hasta cuando mi espíritu volvió a decir otra frase o otras palabras que me llamó mucho la atención. Porque después de decir: en el nombre de Jesús, suéltalo, ahora mi espíritu estaba diciendo: la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Yo solamente escuchaba, y escuchaba todavía ahí inconscientemente en la cama, que mi espíritu estaba clamando: la sangre de Cristo tiene poder. En ese momento, cuando mi espíritu estaba clamando: la sangre de Cristo tiene poder, automáticamente, ¡pum!, como que algo soltó, algo se liberó, desaparecieron las oposiciones, la opresión, desaparecieron los espíritus y empecé a respirar normalmente. O sea, empecé ahora ya a sentir mi cuerpo, mis manos libres, mis pies, pero pude entender que estaba en una guerra espiritual en ese momento. Como muchas personas a lo largo de nuestro ministerio hemos escuchado también que muchas personas han tenido este tipo de guerra, pero la palabra del Señor dice que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de toda fortaleza que se levante en contra de tu vida. Y bueno, eso es una de las experiencias que yo pude tener en el mundo espiritual, en una guerra espiritual, que automáticamente yo pude ver que tal vez algún satanista, algún brujo, alguien había enviado un espíritu
para llevarme, y yo puedo entender que me iban a llevar para sacrificarme o algún rito, algo iban a hacer con mi cuerpo. Pero en ese momento yo pude entender en mi espíritu que necesitaba clamar en el nombre de Jesús y que la sangre de Cristo tiene poder. Así que yo creo que mucha gente va a ser edificada con este video. Lo único que tiene que hacer esta persona en su espíritu, clamar el nombre de Jesús y que la sangre de Cristo tiene poder para romper toda ligadura, para romper todo ataque, para destrucción de toda fortaleza, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Realmente es poderoso escuchar estas experiencias que has tenido. Amén. Porque sé que muchas personas también han vivido este tipo de experiencia y Claro. se van a sentir identificadas. Amén. Porque muchas veces los espíritus enviados de parte del enemigo así es que operan Claro. trayendo opresión Claro. a la vida de la gente. Y una de las cosas es que en ese horario, mayormente de la madrugada, Claro. es un horario muy fuerte y muchas personas en esos horarios son atacados. Incluso hay personas que son hasta enfermas en esas Wow. horas por espíritus que vienen a traer ese tipo de ataques. Claro. Y realmente escuchando eso, me acuerdo también de varios puntos. Pero una de las cosas que yo quiero que tú nos cuentes es que yo sé que así como has tenido experiencia en guerra espiritual, yo sé también que has tenido experiencia con Dios. Y Amén. yo quiero que tú nos cuentes también Amén. de esas experiencias con Dios que has tenido, Claro. con la esencia del Padre. Amén. Yo creo que no hay nada más hermoso que tener experiencias con Dios. No hay otra cosa más poderosa. Porque hay gente que nunca te podrá entender porque ellos no lo han vivido. Pero cuando una persona ha vivido, ha tenido esa experiencia de parte del Señor, entonces esa persona se va a sentir identificada, bendecida, edificada, alentada muchas veces, porque hay gente que no ha tenido esa experiencia, pero con lo que tú me acabas de preguntar, claro que sí, yo tuve una vez una experiencia muy hermosa de parte del Señor. Y es que, ¿quién no se ha sentido solo muchas veces? ¿Quién no se ha sentido distante muchas veces de la presencia de Dios? ¿Quién no ha dudado de que si Dios está con ellos o ya Dios los abandonó, los dejó o ya no están con ellos? ¿Quién no se ha sentido en un momento así de flaqueza, de debilidad, de quebrantamientos, donde muchas veces la duda te visita y te preguntas que si Dios realmente está contigo? Bueno, yo estaba pasando un proceso muy fuerte en mi vida, ya en el ministerio, saliendo de predicar, veía a la gente tocada por el Espíritu Santo de Dios, por el poder de Dios, gente salvada, gente restaurada, gente sana, gente libre. Muchas cosas poderosas pasaban y ocurrían en cada administración donde Dios me permitía estar para compartir la palabra y orar por mucha gente. Correcto. Pero fíjate que en el transcurso del ministerio, que mientras más salía, de pronto yo empecé a sentir como que un vacío, una decadencia espiritual, algo como que sentía que estaba incompleto dentro de mí, porque yo veía gente tocada, veía la gloria de Dios en ese momento, pero llegaba a la casa y me sentía muchas veces como que vacío. ¿Y quién no se ha sentido así después de mirar tanta gloria, después de ser un canal de bendición para mucha gente? Regresar a tu casa cansado, regresar a tu casa tal vez sintiéndote sin fuerzas, debilitado, sintiéndote tal vez hasta vacío, porque muchas veces tú eres como dice la palabra del Señor, esa vasija de honra, que donde dentro de ti, que tú eres el templo del Espíritu Santo, eres un vaso de honra delante del Señor, que está constantemente siendo llenado por el poder, por la llenura del Espíritu Santo, e impartirle a mucha gente. Pero muchas veces nosotros necesitamos ser impartidos, necesitamos ser llenos. Me llama la atención porque en una ocasión cuando Sansón, después de matar a 1000 filisteos con la quijada de un asno, la Biblia dice que Sansón clamó delante de la presencia del Señor o delante del lugar de donde estaba, cansado, afligido,
agotado, clamó unas palabras y dijo: tengo sed. Gloria a Dios. Mira, y cuando Sansón dijo tengo sed, dice la Biblia que ahí en aquel momento volteó a mirar y había una fuente de agua que se había aparecido allí en el desierto. Aleluya. En el terreno de guerra. ¿Qué representa esto? ¿Qué significa? ¿O qué me da a entender esta palabra? Que después de cada victoria, uno tiene que volver a la fuente de agua viva. Después de cada victoria, uno tiene que regresar al lugar de la intimidad. Después de cada guerra, de cada victoria, uno tiene que volver a llenarse de la presencia del Señor. Pero en ese momento, mientras había mucha salida, mucha administración, mucha palabra, empezaron a venir ataques en contra de mi vida. De pronto unas pruebas ahí, de pronto unas malas noticias, crítica, murmuración, cualquier cosa que muchas veces al hombre de Dios los debilita, porque no es fácil muchas veces el ministerio. Y por eso le quiero contar y te quiero decirte a ti, amado, que en ese momento estaba como que sintiéndome alejado de Dios. Y yo quería saber que si Dios estaba conmigo todavía. Quería sentir esa plenitud, porque muchas veces hay gente que siente solamente el toque, que siente solamente algo de parte del Señor, solamente un toque, pero no puede apercibir, no puede sentir realmente la plenitud de la llenura de Cristo Jesús en su vida, de la presencia de Dios en su vida. Eso es lo que me estaba pasando a mí. Pero yo pude entender que en medio de ese quebrantamiento, en medio del proceso, tenemos que ir al lugar de la intimidad, al lugar del encuentro con Dios, al lugar del enamoramiento con el Espíritu Santo. En ese momento yo me acuerdo que me tiro de rodillas y empecé a orarle al Señor y le dije: Señor, necesito saber si tú estás todavía conmigo. Necesito saber si realmente tú me seguirás respaldando. Necesito saber si realmente tú cumplirás todo lo que has escrito de mí desde la eternidad, los propósitos, el llamado, lo que has hablado en mi vida. Necesito saberlo, porque yo me siento incompleto. En ese momento empecé a clamar al Señor y había una guerra, como que no sentía que la presencia de Dios estaba ahí en mi vida. Necesitaba sentir, necesitaba salir de esa duda, que esa duda se quebrantara en aquel momento. Pero de pronto empecé a clamar de tal manera que yo le dije al Señor: Señor, necesito saber si tú estás conmigo. Háblame, porque necesito saber que realmente tú todavía estás conmigo. En ese momento oigo la voz del Espíritu. Pude entender que era el Espíritu, que alguien me hablaba. Pero lo más curioso que yo pude ver en ese momento, que Dios me habló a través de un apodo que a mí me decían cuando estaba niño. Wow. Mira, esto está tan tremendo que en la Biblia dice la palabra del Señor que muchas veces Dios le hablaba por apodos. Simón el cananista, Simón el curtidor. O sea, había apodos de la gente que Dios le revelaba a los hombres de Dios. Así es. Entonces me sorprendí, porque en donde yo vivo la gente no me conoce por ese apodo, pero de pronto yo escucho la voz del Espíritu Santo que me empezó a hablar, y yo sentí como que en ese momento sentí algo tan apacible, pero también se me vino la lógica y empecé a preguntarme: ¿por qué estoy escuchando mi apodo? ¿Quién estará ahí? ¿O quién anda por ahí? ¿O quién vino a verme? Pero entonces me levanté para ver quién era el que me estaba hablando, y no había nadie. ¿Qué hora era en ese momento? Era como a las 2, a las 3 de la madrugada, orándole al Señor. Y oigo la voz que me dice y que me habla por mi apodo. Pero sentí una voz apacible, pero a la misma vez la lógica humana dijo: levántate y observa quién está ahí. Pero al momento de salir de mi cuarto, empecé a ver, no había nadie. Se me hizo muy raro. Pero en ese momento vuelvo a entrar al cuarto, a la habitación donde estaba orando, y le empiezo a orar al Señor y le digo: Señor, si realmente tú eres el que me está hablando, dame una señal. Empecé a orar
Y mientras empecé a orar, amado, yo empecé a sentir la presencia de Dios, cómo empezó a inundar mi habitación, el lugar de donde yo estaba orando. Empecé a sentir esa nube tan espesa de la gloria del Señor, que empezó mi corazón a quebrantarse. Empezó mi corazón a decir: Señor, eres tú realmente el que está hoy en este momento demostrándome una vez más que estás conmigo. Mira, después de eso, el corazón se me quebrantó tanto que yo terminé tirado, llorando, y las palabras ya no salían más, sino solamente fueron lágrimas tras lágrimas, porque yo quería sentir lo que muchas veces y lo que estamos acostumbrados a sentir siempre los que tenemos una intimidad con el Señor. Pero llega el día donde te sientes distante y lo quieres volver a sentir, lo quieres volver a palpar, lo quieres volver a abrazar y quieres tener esa seguridad de que Dios está contigo. En ese momento en mi espíritu empecé a orar al Señor y le dije: Señor, eres tú el que me está tocando, eres tú el que me está confirmando que realmente está conmigo. En ese momento, cuando yo estaba en quebrantamiento, en el espíritu, llorando, porque Dios y la presencia del Señor ya me estaba inundando en ese momento, escucho un golpe detrás de la puerta que me tocan 3 veces. Y aquel momento yo empecé, en mi espíritu entendí rápidamente que no se trataba de ninguna persona, no se trataba de alguien, de algún vecino, no se trataba de que un familiar vino, porque en el lugar donde vivo nadie más puede entrar, es una privada. Y digo, ¿cómo es posible que pueda entrar una persona? Nadie. Y yo en mi espíritu puedo entender que no era ningún ser humano, sino que era mismo Jesús de Nazaret, el Espíritu Santo de Dios, que me estaba diciendo: aquí estoy contigo una vez más. Yo soy el que está aquí contigo. Yo soy el que vino a visitarte. Mira, en ese momento empecé a sentir la llenura del Espíritu Santo. Empecé a sentir esa autoridad. Empecé a sentir esa presencia. Empecé a llenarme. Empecé a quebrantarme delante del Señor y pude levantarme una vez más con fortaleza en el Espíritu. Es una de las experiencias más poderosas que he tenido, porque ¿quién no se ha sentido así? ¿Quién no ha dudado a veces? Me llama la atención que la Biblia dice que Juan el Bautista, dentro de la cárcel, a punto de ser ya degollado, la Biblia dice que Juan el Bautista mandó a sus discípulos y mandó a sus discípulos a que preguntasen a Jesús si él era el que ha de venir o esperarían a alguien más. Juan el Bautista, un profeta, el mayor de los profetas, el que preparó el camino para el Mesías, el que cuando Jesús vino a ser bautizado por él, de lejos lo reconoció y de lejos le dijo: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista, que supo quién era, ahora dentro de la cárcel estaba dudando y no sabía si realmente él era Jesús o tenía que esperar a alguien más. Entonces Jesús le contestó a sus discípulos y le dijo: vayan y díganle a Juan el Bautista que los ojos miran, que los ciegos miran, que los sordos oyen, que los paralíticos son levantados y que a los pobres se les es anunciado las buenas nuevas de salvación. Gloria a Dios. Porque hay momentos de cárceles, hay momentos de crisis, hay momentos de persecución, hay momentos de tantas cosas que la gente muchas veces se levantan influenciados por el enemigo para atacarte, para menospreciarte, para atacar tu ministerio. Pero esos son los momentos donde uno tiene que ir a la presencia del Señor, porque yo estoy seguro que todo aquel que entre en ese lugar de la intimidad, Jehová le va a responder y le va a decir: yo estoy contigo una vez más, para ser levantado, ser fortalecido y ser nuevamente restaurado en todas las áreas de su vida. Gloria a Dios. Wow, usted ha escuchado que estas experiencias marcan la vida del hombre. Claro. Yo digo que cada experiencia que tenemos con Dios, con el Padre, son las experiencias que nos traen un cierto fundamento en nuestra vida. Amén. Es como que ya tú tuviste la experiencia con Él y alguien te diga que Él no existe. es como contraproducente, porque como ya tú tuviste la experiencia, nadie te puede sacar de ese pensamiento o de esa creencia. ¿Por qué? Porque tuviste
un encuentro Personal. con el Rey de Gloria. Así es. Y creo que en este espacio, experiencias espirituales, creo que Dios estará bendiciendo a muchas vidas. Vamos a seguir trayendo este contenido para ustedes, porque yo creo que muchas personas serán edificadas, levantadas y aceleradas en este maravilloso tiempo. Y bueno, para mí ha sido un grato placer escuchar esas experiencias que has tenido en el ministerio. Y bueno, más adelante seguiremos contando mucho más experiencias espirituales, y yo creo que es un tiempo maravilloso el que hemos tenido en esta maravillosa hora. No, gracias por esta oportunidad. Agradezco a toda la gente que estará viendo este video, que yo creo que si estas personas son confrontadas con esta experiencia, yo creo que estas personas saldrán e irán al lugar del encuentro con Dios, al lugar de la intimidad, al lugar de la comunión, para que ellos realmente experimenten la gloria del Señor en su vida. Gloria a Dios. Bueno, bendiciones a cada uno de ustedes, y no olviden suscribirse a su canal Esencia Cristiana TV Show. Y de igual manera se puede suscribir al canal de nuestro hermano y evangelista José Luis Nicolás, también por el canal de YouTube, para que también sigan viendo sus prédicas y todo lo que Dios está haciendo en su ministerio. Bendiciones.